Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro taller para construcción del anteproyecto. Me da mucho gusto que me puedan acompañar. Ya sé que es difícil un día viernes a esta hora. Estamos cansados, pero pues me parecía bien importante poderles acompañar en este proceso, porque sí es un salto un poco difícil el que tienen que dar para la construcción de esta actividad en particular. Entonces, pues si necesitan, si tienen alguna pregunta o algo así, ya saben que pueden hacer uso del chat y del micrófono en el momento en el que lo necesiten, ¿eh? Por favor, siéntanse en total y absoluta confianza para preguntar todo lo que necesiten para que podamos ir avanzando pues lo mejor posible. Profe, yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? En la tarea donde tenemos que poner las referencias tiene que ser del artículo que vamos a tomar en cuenta, de las fuentes. Sí. O sea, primero tenemos que, viene bien pensado el tema que vamos a tomar y en base a ella tenemos que escoger 4 fuentes y en base a ella tenemos que escribir el texto al final de esa misma actividad. Sí, con esas mismas fuentes. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. Déjenme ver. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Ok. Nada más déjenme. Espérenme tantito. Es que como que como que se pasma. Pero ahí va. Ok. Bueno, pues como les comentaba, este es un taller, no es como pues las otras sesiones. Vamos a ir paso por paso revisando algunas cuestiones. La verdad. Pues es más la diversidad lingüística. Rasgos, si hay dudas, con muchísimo gusto. ¿Cuáles son algunos conceptos vinculados a la cultural? Por ello, categorizar según su etnia, su cultura, y de elección y de exclusión. La igualdad no habla de actos con todas las cosas de la ley social. Eso es la igualdad. Cuando queremos entrar entre hombres, no queremos que sean más jóvenes, sino que en derechos sean iguales. Pues no no podría dormir, no pongan las con la igualdad. Entonces, para estos conceptos vamos a estar utilizando más adelante. Ahora vamos a ver un tema fundamental que tiene que ver mucho con lo que nos están solicitando a nuestro anteproyecto de investigación. Y esto quiere decir que tenemos que reflexionar 2 conceptos y vincularlos. Y la pregunta que se formula es, ¿cómo se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? Yo ahorita ya les di una pista. Ya les dije que en algún momento de la historia, y ese es el caso más emblemático, pero ha habido muchísimos casos en la historia en los que la diversidad cultural no ha sido respetada, porque pues los derechos humanos no existían, eran nulos, por ejemplo,
en el caso del exterminio nazi, ¿no? No había un reconocimiento explícito de los derechos humanos y entonces pensaban que podían ir formando una sociedad que fuera lo más homogénea, lo más parecida posible. Y eso ha pasado en muchos otros lugares. Aquí en México eso pasó. Justamente hoy celebramos, bueno, no celebramos, conmemoramos un día muy, muy particular que se le denomina el Día de la Resistencia Indígena. Esto es a raíz de la caída de la Gran Tenochtitlán, que fue sometida por un grupo, varios grupos de conquistadores más sus aliados, ¿no? Después de todo este proceso de conquista en México, hemos experimentado también un proceso de querer homogeneizar a la población, de tratar, por ejemplo, que se hable solamente español, y a ese proceso se le conoce como castellanización, cuando hay 68 lenguas indígenas y en ese momento, no sé el registro exacto, pero supongo que había muchísimas más. Entonces se trató de que toda la población hablara español, ¿no? Y hasta la fecha eso se sigue haciendo, pese a que es un derecho de la población indígena de que se le imparte educación en su lengua materna, se le sigue imponiendo la castellanización desde los programas escolares, se les sigue obligando a que hablen español en la escuela y que solo hablen su lengua dentro de la familia, cuando en realidad tienen derecho a hablar su lengua en cualquier espacio. Entonces, en muchas sociedades, yo creo que todas las sociedades hemos vivido estas cuestiones de este vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Pero vamos a ver exactamente cómo se relacionan estos conceptos. No sé si alguien guste leer al menos esta primera idea de cómo están relacionados estos conceptos. Si pueden hacer uso de su micrófono. Buenas tardes, maestra. Es Hermelinda. Yo leo si gusta, por favor. Buenas tardes, Hermelinda. Muchas gracias. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? Los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados entre sí. El pleno respeto de los derechos humanos crea un entorno que favorece y garantiza la diversidad cultural. Esta solo puede protegerse y promoverse si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, información y comunicación, la libertad frente a cualquier clase de discriminación, la capacidad de las personas de elegir sus expresiones culturales y el derecho a participar o no en la vida cultural de determinadas comunidades. Del mismo modo, los entornos favorecedores de la diversidad cultural contribuyen notablemente al pleno respeto de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural, acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural. El reconocimiento de las identidades y expresiones culturales, la igualdad de trato, el respeto a la dignidad de las personas y las comunidades, la apertura a los otros y el debate y los intercambios interculturales son elementos fundamentales para promover la diversidad cultural.
Muy bien, muchísimas gracias, Hermelinda. Muy buena Nada, lectura. maestra. Efectivamente, aquí podemos mirar que estos dos conceptos están íntimamente vinculados. No podría existir la diversidad cultural si no existieran los derechos humanos que la garantizan y viceversa. Los derechos humanos tampoco existirían como un concepto, como un ejercicio, si es que no existiera la diversidad cultural, porque la diversidad cultural retroalimenta este proceso en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, están íntimamente vinculadas. ¿Qué podemos decir y qué podemos resaltar? Esta lectura yo se las compartí completa en el foro de novedades, son creo que 3 cuartillas, la pueden utilizar siempre y cuando la citen. Y podemos identificar unas ideas básicas como esta de que los derechos humanos favorecen y garantizan. Entonces, cuando estén escribiendo su marco normativo, no se les olvide poner esta idea que es fundamental, que el respeto de los derechos humanos crean un entorno que favorece y garantiza la diversidad cultural. Esta idea, ustedes la pueden parafrasear o la pueden citar. Citar es ponerles comillas, abrir un paréntesis y aquí no tiene un autor o una autora, tiene el nombre de una organización que es quien publicó este comunicado. O lo pueden parafrasear, es decir, con sus propias palabras, ustedes reformular esta idea, no solo cambiar palabras. A lo mejor pueden empezar al revés, así la diversidad cultural se puede favorecer a través del respeto de a través de la garantía de los derechos humanos. Eso es parafrasear con sus propias palabras. No se les olvide tampoco esta idea que el respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural. La pueden citar, la pueden parafrasear cuando estén explicando todo su marco conceptual. ¿Cómo se relacionan? También pueden hablar de que están íntimamente vinculados, que un concepto no puede existir sin el otro y viceversa. Entonces aquí ya tienen un recurso que pueden utilizar. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O hay alguna duda? Está bien, maestra, creo que está bien. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué atenta contra la diversidad cultural? Prácticas como el sexismo, el racismo, la discriminación, la desigualdad social y aunque no lo crean, hasta el nacionalismo cuando es exacerbado. Sabemos que pues las personas somos diversas y si hay alguna práctica, por ejemplo, de discriminación, pues va a hacer que esta diversidad se reduzca. Por ejemplo, cuando las personas hablan una lengua indígena, suelen ser objeto de burla o no hay personas que en los servicios, por ejemplo, de salud, les entiendan. Cuando se ven vinculadas en algún proceso jurídico, no hay a veces traductores, entonces a falta de, pues los declaran hasta culpables de delitos que no cometieron. Eso se llama discriminación y atenta contra la diversidad cultural porque las lenguas indígenas que tenemos en México y en general en todo el mundo se están perdiendo por la discriminación, que las personas son objeto de burla. Y no solamente pues de burla, sino de prácticas de acoso, de violencia. Las lenguas indígenas se están agotando porque las personas pues ya no quieren enseñarles a sus hijos a hablar lenguas indígenas porque sienten que van a ser discriminados o nada más se limitan a hablar su lengua en un espacio como es en la casa, siendo que las personas pueden hablar su lengua en cualquier
en cualquier lugar. Atenta contra la diversidad por cuestiones, por ejemplo, de racismo. Nuestro país es un país de paso para los Estados Unidos. Hay muchas personas migrantes y este país tiene muchas prácticas de racismo, ¿no? De ver la condición étnica de las personas y de menospreciarlas, violentarlas y una infinidad de cuestiones. Acaba de pasar un caso terrible ahí de unos denominados influencers, que son estas personas que luego tienen sus canales en YouTube o en TikTok, en algunas redes sociales, que abusaron de una persona migrante, ¿no? Que están abusando de su condición, pues que va de paso, de que no tiene recursos y abusaron abusaron de él. Entonces, todas estas prácticas, pues atentan contra la diversidad cultural porque pareciera que no hay espacio para ciertas personas, ¿no? Para las personas que migran, por ejemplo, pareciera que no hay espacio, que es inferior ser una persona afromexicana, o sea, tener la piel más oscura. Y aquí les traigo un dato fundamental para que no piensen que esto nada más es una cosa que uno se imagina. No, dependiendo de qué tan blanca o de qué tan oscura esté nuestra piel, nos empiezan a clasificar, nos dan un puesto de trabajo, ¿no? Así como, ay, no, pues es que está muy morenita, para este puesto que estamos ofreciendo, no. Ah, pues mira, ella que está blanquita, sí, sí puede ser una buena imagen para la empresa, contrátala a ella. O sea que todas estas características de diversidad cultural en algún momento sí hacen que se genere una práctica de discriminación o de racismo. Está comprobadísimo con muchísimos estudios que las personas que son de tez blanca ganan más, alcanzan mayores niveles de escolaridad, tienen mejores puestos, tienen más redes pues, familiares y eso que los posicionan en ciertos puestos que son para tomar decisiones de mando, etc. Entonces, no solamente es una idea que tenemos, sino que efectivamente el racismo sí hace que las personas, pues determina el futuro de las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La desigualdad social obviamente atenta contra la diversidad cultural porque pues se privilegia, por ejemplo, todo lo que es occidental, lo que es europeo y se desprecia pues lo que proviene desde lo interno, lo nacional, ¿no? Lo que tiene ciertas características. El nacionalismo, yo sé que esto provoca pues una reacción no tan favorable a veces, pero un nacionalismo exacerbado también atenta contra la diversidad cultural. Porque, por ejemplo, las personas de las comunidades indígenas no se sienten plenamente identificadas con la cultura predominante mestiza occidentalizada. ¿No? No se consideran que son parte de esta sociedad porque siempre han sido despreciados, relegados, discriminados, empobrecidos, etcétera, ¿no? Entonces, el nacionalismo cuando es tan exacerbado como el que en su momento llegaron a tener todos estos dictadores europeos, como Mussolini, como Hitler, pues nos hace pensar que exacerbar esas conductas, pues también nos hace excluir a ciertas personas, ¿no? Entonces, tomen nota también de estos conceptos porque los pueden utilizar para, eh, para poder explicar el tema que ustedes eligieron. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. La puedo responder si hacen uso de su micrófono o del chat.
Ok, sigamos avanzando. Si tienen oportunidad de leer este estudio, les va a servir para varias cuestiones, para ver su metodología, cómo hicieron el levantamiento de la información, qué conceptos utilizaron. Se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Es de una organización que se llama Oxfam. ¿En qué más podemos identificar que hay prevalencia de estas prácticas? Tenemos una encuesta, es la ENADIS, es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que la levanta el INEGI, y le pregunta a la población, primero, si se han sentido discriminados o si han experimentado la discriminación, y luego también les pregunta si también esas mismas personas han discriminado. ¿Qué es lo que tenemos? Que es muy alta la discriminación en México por cualquier razón, ¿eh? Aquí barremos parejo. Por ejemplo, por la apariencia, ¿no? Aquí hacen una diferencia entre mujeres y hombres, y pues los hombres han sido más discriminados, por ejemplo, por apariencia. Nos podemos discriminar por cuestiones religiosas. Por sexo, pues obviamente las mujeres somos más discriminadas que los hombres, ¿no? A nosotras nos discriminan pues en los puestos de trabajo, en la política, nos dicen que pues, nosotras no debemos de opinar cuando pues estamos en igualdad de derechos, etcétera. Por edad también nos discriminan, hay estereotipos respecto de que la niñez no tiene que hablar, no tiene que participar, que no saben que no saben tomar decisiones. De los jóvenes se piensa que son desobligados, que no saben lo que quieren, que son irresponsables. Ahora está mucho esta idea de que son una generación de cristal, ¿no? Que todo les afecta, y eso no es así. Al contrario, nos están dando una lección muy importante respecto de que hay que denunciar todo eso que no nos gusta, porque si no nos gusta, pues por algo no nos gusta. O sea, ellos están denunciando todas estas prácticas sexistas, de discriminación y todo eso, pero pues ahora les decimos que son frágiles, ¿no? Que no se aguantan. Pues no tienen por qué aguantarse. Nos discriminamos por el lugar en donde vivimos, por la forma de hablar, por la clase social, por la orientación sexual, por todo nos discriminamos. ¿Esto nos afecta? Claro que sí, porque no desarrollamos plenamente nuestra personalidad, lo cual es un derecho humano que está garantizado. Entonces, podemos utilizar también estos temas, bueno, no todos, porque no todos están vinculados con el asunto de la diversidad cultural. Pero, por ejemplo, diversidad cultural sí es una manera de hablar, sí es un lugar en donde vivimos, sí es una creencia religiosa, sí es una apariencia, ¿no? La edad ya les había comentado que no, la orientación sexual tampoco es una cuestión que ahorita consideremos como diversidad cultural. Entonces, pues nos discriminamos todo el tiempo, y necesitamos saber las razones por las cuales nos discriminamos y cómo podemos resolver esas grandes problemáticas, y para eso nos sirve mucho hacer investigaciones. Identificar un problema que tenemos en la sociedad y tratar de resolverlo por la vía del método científico a través de la elaboración de un proyecto de investigación. Entonces, aquí ya es donde pasamos a la parte de construir nuestro anteproyecto de investigación. ¿Por qué es un anteproyecto y no un proyecto? Porque solamente van a llegar hasta cierto momento. Únicamente van a hacer el planteamiento de cómo podrían hacer una investigación, no la van a desarrollar. Esa es la diferencia de un anteproyecto y un proyecto. Un anteproyecto únicamente es la propuesta. Sí, mira, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero estudiar, y así lo haría.
Y un proyecto ya es desarrollar toda la idea, todo nuestro método, hacer el levantamiento de información, procesar la información y presentar nuestros resultados. Nosotros hasta ya no vamos a llegar de momento, nada más vamos a hacer el planteamiento. Pero el planteamiento es un poco complejo. Por eso es la razón de este taller, para que vayamos viendo paso a paso cómo le podemos hacer. ¿Qué es un anteproyecto de investigación? Un documento que nos permite establecer la viabilidad, los límites y los retos de un proceso investigativo. Su propósito es demostrar que el proyecto que se está planteando es pertinente, viable y que se puede realizar con los recursos disponibles, tiempos, datos, fuentes. ¿Ok? Aquí está la cita y yo les compartí este documento completo en su foro de novedades para que lo puedan consultar. Hasta aquí estamos, ¿hay claridad de lo que vamos a estar haciendo? Pueden Sí, participar. maestra, todo bien. Perfecto. Entonces, en su actividad integradora número 6, que se llama Planeando la investigación, ustedes van a hacer un anteproyecto. Entonces, mi primera recomendación es que en un documento de Word, ustedes copien y peguen estas secciones y las conviertan en títulos para que no se les olvide. Bueno, la portada no es necesario que le pongan ahí, pero sí para que no se les olvide que debe de llevar una introducción, un objeto de estudio y todo esto que está consignado aquí. Es un documento en Word que tiene ciertas características. La letra es Calibri 12, los títulos van en 14 y en negritas, un interlineado de 1.5 y que puede llevar notas al texto o notas de pie de página, si es que la llegaran a necesitar. Aquí no se les indica, pero ahorita yo les voy a sugerir una extensión para cada uno de de las secciones. Entonces vamos a ver, aquí sí. Si tienen ejemplos o eso, les pediría que pudieran compartirlos. ¿Qué es lo primero que va a llevar nuestro anteproyecto? Bueno, lo primero es una portada, no lo puse aquí, pero debe de llevar una portada con su nombre y todos los datos que ustedes saben. ¿De qué tema exactamente vamos a hablar? No vamos a hablar de cualquier tema. Aquí nos están diciendo muy específicamente que es acerca del vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural, que es algo que acabamos de revisar. Entonces eso ya lo tenemos en la mente, ¿no? Ya sabemos cuáles son algunas de los conceptos que vamos a utilizar, cuáles son algunos de los argumentos que vamos a dar, ¿no? Bueno, pues entonces cuando ustedes desarrollen su introducción, ¿qué es lo que lleva una introducción? Pues como su nombre bien lo dice, es una sección que nos permite introducir el tema. ¿Qué aspectos se pueden visualizar en una introducción? Describir muy general cuál es el tema. Y aquí, ¿cuál es el tema? El vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Ese es nuestro tema. ¿Hay un tema más específico? Sí. Ahorita van a ver cómo construirlo. Pero deben de describir que el tema al que están haciendo referencia es al vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. En las introducciones también ustedes pueden reportar el vacío o la falta de conocimiento que el texto que ustedes van a desarrollar intenta resolver. Proponer una pregunta general de investigación.
Ojo con esto porque no es lo mismo que las preguntas de los instrumentos. La pregunta de investigación es algo muy general. Por ejemplo, podemos decir que queremos conocer las causas de la discriminación a la población indígena en nuestro estado. Las causas de discriminación a la población afrodescendiente en nuestro municipio. Queremos conocer algunas de las características de la intolerancia religiosa en nuestra comunidad y qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Podríamos preguntarnos cuáles son las causas por las cuales una lengua indígena ya no se está hablando. Son preguntas muy generales. Esa la podemos plantear en la introducción. Y muy importante, una introducción nos sirve para decir cómo va a estar organizado nuestro documento, es decir, cuáles son las secciones de nuestro anteproyecto, y eso es muy sencillo porque aquí están. Se va a presentar un objeto de estudio, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la delimitación, el marco teórico y la metodología. No se les olvide hablar de cómo está organizada su documento. Para eso nos sirve una introducción y ese es el objetivo de una introducción. ¿Hay dudas? Hola, buenas tardes, maestra, compañeros. Entonces, en la introducción tenemos que poner lo que sería como un, ay, se me fue el nombre, todo lo que va a llevar el anteproyecto. Por ejemplo, ya pusimos la introducción en la página 2, el objeto de estudio en la página 3, el otro tema que vamos a tratar, así lo vamos a poner en la introducción, como si fuera un libro. Sí, pero no le pongan el número de las páginas, únicamente se hace mención del nombre de las secciones. Por ejemplo, en el índice sí se numera, ¿no? Sí. Pero sí, aquí sí. no, únicamente se menciona, sin decir en qué página va a estar, así de, pues en este anteproyecto está dividido en las siguientes secciones: objeto de estudio, planteamiento del problema, objetivos generales específicos, pregunta de investigación, justificación, etc. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, muy bien, Patricia. Así nada más se hace mención. Ahora, ¿cómo vamos a construir nuestro objeto de estudio? Para ello, debemos de conocer las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad. Yo les pregunto a ustedes ahorita en este momento, ¿ya conocemos cuáles son las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad? En mi caso no, maestra, yo estoy con esa duda precisamente en esa cuestión. Pero, por ejemplo, las acabamos de revisar Sí, ahorita. nada más que como que se me complica un poco identificarlas. Sí las conozco, bueno, a lo mejor no especifique bien mi respuesta, pero sí las conozco, nada más que se me dificulta identificarlas. Identificarlas, maestra, precisamente. No hay ningún problema, nos regresamos. Gracias. ¿A dónde están? Pues por aquí andaban. Son estas. Este es de un texto. Ustedes pueden investigar en otros textos. Ojo con eso, ¿eh? Yo se los di nada más de ejemplo. Pero ustedes pueden investigar en otros textos. Aquí están. ¿Cuál es la relación? Pues que los derechos humanos crean entornos que favorecen y garantizan la diversidad cultural y también que promueven la diversidad cultural.
Entonces, los derechos humanos favorecen, garantizan y promueven la diversidad cultural. A su vez, la diversidad cultural fomenta el uso y la garantía de los derechos humanos. Esas dos ideas se pueden plantear en este objeto de estudio. Pero también depende de la particularidad de su objeto de estudio. Aquí ustedes deben de decir exactamente qué aspectos concretos quieren estudiar y plantear los límites. No podemos hablar de todo. No podemos hablar acerca de pues la discriminación contra la población afromexicana, que si se están perdiendo las lenguas, de la intolerancia religiosa, de los problemas de racismo que causa la migración. No podemos hablar de todo en un anteproyecto. Tenemos que elegir el tema que queremos. ¿Y esto cómo lo podemos identificar? Pues a partir de mirar, por ejemplo, alguna problemática en los medios de comunicación, en el periódico, en el radio, en la tele, de algo que escuchemos y que esté vinculado con la diversidad cultural. Si ya sabemos qué es la diversidad cultural, como ahorita lo acabamos de revisar, podemos identificar un tema. ¿Quién me puede dar ejemplos de temas que quieran tratar en su anteproyecto, que estén vinculados con la diversidad cultural y los derechos humanos? ¿Le puedo platicar del mío? Sí, sí. Mire, más o menos, bueno, mi investigación anterior, los 4 puntos anteriores, trataron acerca del embarazo en adolescentes. En mi comunidad propiamente sí es común y sí tiene que ver con el aspecto de desigualdad social. Pero yo lo que noto es que el enfoque sí, aunque promueve últimamente conforme he avanzado, he visto que ya promueve la inclusión de los jovencitos, he visto que está muy, muy, muy enfocada solamente hacia las chicas. Entonces, ya con la colaboración de organizaciones internacionales con respecto a derechos humanos, se está haciendo la inclusión de que pues ahora sí que pues un embarazo es entre 2 y pues por ahí va. Ahorita eso es lo que estoy atendiendo, que es los derechos a una sexualidad integral, porque pues un embarazo adolescente trunca de una manera pues el desarrollo emocional, físico, hasta económico de los jovencitos. A mí como tema en general me parece bien, pero yo no creo que esté vinculado con un tema de diversidad cultural. Por lo siguiente, ¿se acuerdan que aquí revisamos los distintos tipos de diversidad? Por ejemplo, la diversidad etaria, que sería esta, de que pues está vinculada esta problemática está vinculada con adolescentes. Me parece que no tiene un enfoque desde la diversidad, sino que es desde la diversidad etaria, ¿no? Como les comentaba hace rato, la diversidad cultural es muy específica. Tiene que ver con cuestiones étnicas, lingüísticas y específicamente culturales o socioculturales. En este tema que propones, no logro ver tan claramente pues cuál es el objeto de la diversidad cultural. O sea, porque ahí no se está atentando contra la diversidad cultural de nadie. Ahí se está atentando contra el derecho de las adolescentes y los adolescentes de tener información sexual integral
de tener métodos de disponer de métodos anticonceptivos y de su desarrollo. Pero esas son cuestiones nada más, me parece que sociales. Y aquí el tema muy, muy específico, muy acotado, es el asunto cultural. No sé si me explico. Sí, bueno, a eso también iba, que en las estadísticas, por ejemplo, pues ahora sí que cuando empecé a hacer el estudio, estuve muy enfocada a lo que es mi municipio, y como es municipio conurbado, las estadísticas presentan unos datos muy bajos en estos casos, pero en el aspecto de ya al abocarnos a toda la entidad, yo vivo en el Estado de México, sí hay una diferencia muy marcada en cuanto a las comunidades alejadas de las, ahora sí que de las zonas urbanas y lo que son los grupos étnicos. Incluso hay embarazos de chamaquitas de menores de 15 años, y sí es por su, ahora sí que sí atenta por su cultura, en el aspecto de que sí hay una diferencia muy marcada entre ahora sí que las comunidades dentro de mi entidad. Ah, muy bien. Entonces, ahí sí lo tendrías que especificar muy, muy bien, así. No es así entre la juventud en general, sino específico, la juventud así, hablante de lengua indígena, por ejemplo, para que eso quede claro, ¿no? Y aquí es muy importante porque justamente les están diciendo a ustedes que en este objeto de estudio tienen que plantear esos límites, ¿no? O sea, no va a ser en todo el país, va a ser en el Estado de México, no va a ser toda la población, sino esta población en específico. Pero ahora te pregunto otra cosa, por ejemplo, si sabemos que es un problema efectivamente lo del embarazo adolescente y todo esto, porque pues, pues provoca, pues temas ahí de salud, también temas de que pues al final se vuelven a meter en un ciclo intergeneracional de pobreza, les limita las capacidades para seguir estudiando o insertarse en empleos, en empleos formales, y bien pagados. Pero ¿cómo el embarazo adolescente atenta contra los derechos culturales? Eso es algo que tendrías que preguntarte y que tendrías que expresar en tu pregunta de investigación y en tu marco teórico. ¿Ok? Ay, Sí, es que luego no es sí, tan ahora sí me sencillo. la puso difícil. Exacto. Por eso lo que yo quiero es que ustedes tengan un tema como lo más sencillo posible. Yo sé que después van a poder hacer cosas más complejas. O sea, pero vamos paso a paso, ¿no? Porque es muy difícil dar un salto tan grande y por eso es el objetivo de este taller. Porque a mí me parece que el módulo no está como tan paso a paso de lo que deberían No, de ir de haciendo, hecho se me hizo muy disperso. sino que de repente les piden que, o sea, primero les hablan de los derechos humanos y después de la nada misma les dicen que hagan un anteproyecto de investigación. Y a mí ese paso me parece súper complicado. Entonces, por eso mi recomendación es que escojan temas bien simples, bien simples y que estén claramente identificados con el tema de la diversidad cultural. ¿Y en dónde podemos ver expresado esto? En las cuestiones étnicas, lingüísticas y culturales. Como ahorita leíamos, en cuestiones que tengan que ver con la participación en la vida cultural,
con la capacidad de las personas de elegir sus expresiones culturales, con cuestiones lingüísticas, étnicas, con cuestiones religiosas, de herencia cultural. O sea, hay que elegir un tema muy apegado a eso para no comenzar a complejizar nuestro planteamiento. Esa es mi sugerencia. Para irnos paso a paso, yo sé que después van a lograr hacer investigaciones más complejas, pero me parece que ahorita no es el momento, sino que hagamos algo muy sencillo, pero bien hecho. Eso me lo dijo mi director de tesis de licenciatura y créanme que es una de las cosas que más aprecio que me hayan dicho en esta vida. Me dijo, hay que hacer un proyecto de licenciatura, de tesis, muy sencillo para que tengas éxito. Dice, cuando hagas tu doctorado, plantéate otro problema más complejo. Pero ahorita es tu primer, pues es tu primer proyecto de investigación, haz algo sencillo. Y se lo agradezco, no saben cómo, hasta la fecha que justamente ya estoy haciendo mi tesis de doctorado y que es algo muchísimo más complejo que lo que yo planteé cuando hice una tesis de licenciatura. La misma recomendación les hago yo. Escojan temas como estos que les acabo de decir, que esté muy, muy claro el tema de la diversidad cultural. ¿Ok? ¿Quién más nos quiere compartir otro ejemplo de su objeto de estudio? Yo, profesora, A Virginia. ver, Vicky. Mire, mi tema es acerca de los haitianos. Yo vivo aquí en la frontera de Tijuana. Aquí llegó la comunidad haitiana. Yo me quería enfocar en los problemas que tienen al conseguir trabajo. No sé si esté bien enfocado o me estoy saliendo de contexto. Sí, me parece que es un gran ejemplo. No es porque el otro tema no lo sea, sino que es más complejo. Y es muy clarito. Nada más por eso, no porque el otro tema esté mal, de ninguna forma. Porque es un tema que está asociado al racismo y eso atenta contra la diversidad cultural, así, derechito, ¿no? En el otro tema, probablemente atente contra la diversidad cultural, pero tenemos que dar varios saltitos, ¿no? Ah, pues es que esto le pega a esto, como unas bolas de billar. Así, pues es que le estamos dando este tema para que le dé a este otro tema que apunta a este tema, y ese tema sí le da la diversidad cultural. Sí, en cambio, este tema está como lineal, ¿no? El racismo atenta directamente contra la diversidad cultural. Esa es nuestra relación. Racismo, diversidad cultural, y ese es nuestro objeto de estudio. Pero una pregunta, ¿sí está bien enfocado que me enfoquen más en los problemas que tienen para conseguir el trabajo, o busco más en el desarrollo de la educación, o yo quería solo enfocarme en el trabajo, no expanderme? En el trabajo está bien porque está muy bien delimitado. Okay. Y ya. Sí, porque podríamos hablar, sí, de cuestiones educativas, de cuestiones culturales, ¿no? De que no se identifican plenamente o que la gente de ahí los rechaza, ¿no? Pero si decimos así, muy delimitado, así, en el ámbito laboral, ahí. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo más que quieran poner? Por el chat también pueden ir escribiendo, ¿eh? Sí, yo tengo, bueno, más que nada es una duda. Yo estoy enfocándome a la discriminación hacia los indígenas, porque aquí en Morelos pues hay muchos pueblitos todavía indígenas que hablan su lengua natal y todo, y cuando llegan, por ejemplo, que vienen de otros municipios, que llegan a lo que es Cuernavaca, los discriminan por su forma de vestir, por su forma de hablar. Muchas veces no los quieren ni subir
a las rutas al por su transporte, forma de sí, vestir. claro. Y eso atenta contra los derechos humanos de la población, porque dice la Constitución que tenemos derecho a libre tránsito, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces eso sí, atenta contra sus derechos. Me parece muy buen tema, está muy bien delimitado. Con ese nos iríamos. ok, gracias. Ajá, aquí me está preguntando Fátima que ella quiere tocar el tema del bullying en las escuelas, que es un tema de discriminación. Me parece un buen tema y es algo de discriminación, sí, pero tienes que enfocarlo a una población en particular, por ejemplo, a la población indígena, a la población migrante, a la población afromexicana, porque el tema del bullying en general, o sea, para los chicos, chicas así en general, directamente no atenta contra sus derechos culturales. Ah, ok, Pero, maestra. pero si lo delimitas a una Ajá. población, así, pues es que hay acoso escolar, pues porque son indígenas. O hay acoso escolar, a lo mejor porque pues porque son, no sé, porque son pobres o porque provienen de lugares rurales, etcétera, ¿no? O a lo mejor también hay acoso porque pertenecen a otra religión. Hay mucho acoso por eso en las escuelas, entre los niños. Sí, sí. Ok, Entonces, maestra, ya si lo entendí. delimitas, Fátima, está Ujú. bien. Perfecto. Gracias, maestra. Muy bien. Entonces, ¿es claro esto del objeto de estudio? Ya es nuestro tema que vamos a estar tratando y vincularlo con nuestros grandes temas que tiene que ver con los derechos humanos y la diversidad cultural. Aquí me faltó ponerles. ¿Ok? Yo tenía otra duda, profe. Sí. En esa introducción dice describe el tema. Ahí solo vamos a describir los derechos humanos y la diversidad cultural. Hasta el 4, en donde dice sociedad y el anteproyecto, ahí es donde vamos a hablar de nuestro tema, ¿verdad? Sí, pero aquí en el tema, ahí sí ya, aquí en la introducción sí ya me tienen que poner, en este anteproyecto se va a hablar acerca de, la discriminación contra la población indígena, que va a vender sus productos o su mercancía a Cuernavaca, Morelos. Así, muy general. Ya después hacen sus desagregaciones, pero aquí en la introducción es muy general. Voy a hablar acerca del acoso escolar o bullying en contra de los niños que pertenecen a una religión que no es la católica, ¿no? Que es la dominante, ¿no? Pues voy a hablar acerca de la discriminación laboral en contra de la población haitiana en Tijuana. Eso es el tema en general. Aquí lo tienen que plantear en la introducción. Y muy importante poner el tema también, ese mismo tema, en su portada para que yo sepa de qué es lo que están hablando. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Planteamiento del problema. Tienen que describir la situación. Esto que nos platicaban ahorita. Pues es que en Morelos, particularmente en Cuernavaca, cuando las personas indígenas de los municipios, de alrededor de Cuernavaca, llegan, bueno, desde el trayecto, pues son discriminados por ser indígenas. Por ejemplo, no los quieren, no les quieren hacer parada o no quieren hacer que suban al transporte público. Y eso es discriminación.
Ese es el planteamiento del problema, que ustedes den las características. Ah, pues en Tijuana hay prácticas discriminatorias contra la población haitiana que está buscando empleo porque creen que pues van a dejar sin empleo a la población originaria de Tijuana. O porque, creen que no van a dar buenos resultados porque hablan otro idioma, o por toda esa descripción así con detallitos como ahorita me platicaron, ahí la deben de poner en su planteamiento del problema. ¿Ok? Esto ya es más desagregado, es el mismo tema pero con detalles, así como cuando uno pregunta, ¿de qué trató la película? Ah, pues es de una familia que, no sé, que tuvieron que emigrar. Ajá. Pero cuéntame más. Ah, pues sí, mira, esa familia vivía en una comunidad al norte del país, pero pues de repente hubo mucha sequía, entonces tuvieron que emigrar a la capital del estado. Entonces lo que pasó es que pues empezaron a ser discriminados por esto y esto y esto. Ese es el planteamiento del problema. Más detallitos de lo que ustedes quieren plantear. ¿Sí? Bueno. Ay, no les he dicho, la introducción son más o menos unos 2 párrafos de unas 10 líneas cada uno. Yo creo que sería mucho, hasta de unas 8 líneas. Son 2 párrafos. El objeto de estudio yo creo que lo resuelven en un párrafo. El planteamiento del problema pueden hacer 2 párrafos. Todo de su ronco pecho. Yo sé que a veces hay, pues, información muy atractiva, ¿no? Muy bien descrita, en los artículos que ustedes encuentran en un periódico, eso sí. Pero, pues deben de hacer ustedes el esfuerzo de escribir todo eso con sus propias palabras. 1000 veces que tenga algunas fallas, que haya algo que mejorar, a que plagien. O sea, que agarren ahí un párrafo y lo copien y lo peguen. Eso no se vale. Aquí en el planteamiento del problema si pueden parafrasear, por ejemplo, si ubican un texto en el que diga, no sé, en Nayarit, la población indígena sufre, pues, además de discriminación, pues falta de acceso a servicios básicos como agua potable, por ejemplo. Ahí sí podrían citarla, siempre y cuando citen la fuente, ¿no? En el estudio tal, como este que yo les dije, en el estudio, por mi raza hablará la desigualdad de Oxfam, se dice que las personas que 1 de cada 3 personas de tez blanca pertenece al 25% más rico de México. Que las personas de tez blanca alcanzan mayores niveles de educación y que es mucho más fácil conseguir empleo. Cierran la cita. ¿No? Ahí sí ahí sí pueden citar cierta información si es que la tienen. Pero procuren que sea mejor, esta descripción que sea mejor con sus propias palabras. Más adelante en el marco teórico, ahí sí ya pueden citar muchísimo porque lo van a necesitar. Dice Fátima que si en la introducción hay que poner un cierto índice. No es un índice como tal, únicamente tienen que referir las secciones que va a contener su anteproyecto. No le van a poner un número ni nada de eso, ni van a hacer un listado. Todo es narrado.
o sea, en párrafos, en oraciones. No tienen que hacer en bullets, no. Todo eso es así descrito. ¿Ok? Y el índice sí es un tema y traes un numerito. Tema, numerito, tema, numerito. Eso es muy distinto. En la introducción únicamente narrado tienes que decir cuáles son las secciones. Muy bien. Ya tenemos nuestro planteamiento. Nuestros objetivos. Acuérdense que los objetivos están divididos en objetivos generales y objetivos específicos. En su anteproyecto yo les sugiero que tengan un único objetivo general y a lo mejor unos 3 objetivos específicos. ¿Qué es el objetivo general? Pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Y para eso utilizamos verbos que están siempre en infinitivo. Ar, ir. Analizar, caracterizar, comprender, diagnosticar, evaluar, establecer. Esos son verbos que se utilizan para construir los objetivos. Muy bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a pensar, ¿cuál es nuestro objeto de estudio y cuál es nuestro planteamiento? Pues a mí me interesaría describir las razones por las cuales la población indígena es discriminada. Me interesaría diagnosticar las razones por las cuales la población haitiana no, le es difícil encontrar empleo. No sé, me gustaría analizar las razones de el acoso escolar a los niños con tales características. Es un planteamiento general, pero que empieza siempre con un verbo. Y los objetivos específicos son esos pequeños pasitos que vamos a dar para lograr nuestro objetivo general. Pues para poder explicar, yo primero necesito clasificar los tipos de violencia que hay, clasificar los tipos de discriminación que hay. Primero necesito indagar acerca de las razones que hay para tal cuestión. Necesito revisar diagnósticos, ¿no? Esos son como los pasitos que tenemos que dar para lograr nuestro objetivo general. Una vez que logremos nuestros objetivos específicos, vamos a conseguir lograr nuestro objetivo general. Si no, sería imposible. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Son nuestros pasitos. Entonces yo les recomiendo un solo objetivo general y al menos unos 3 objetivos específicos. ¿A qué están asociados estos objetivos específicos? Pues ¿qué nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo que vinculemos el tema de derechos humanos y de la diversidad cultural. Entonces, a lo mejor tenemos que investigar el tema de los derechos humanos específicamente en la diversidad cultural y ese podría ser uno de nuestros pasitos para lograr nuestro objetivo general. Esta sección es bien cortita, un objetivo general es algo como así, nada más, y plantear los otros 3 objetivos específicos. Entonces es como lo equivalente a un párrafo. Y la pregunta de investigación es justamente eso, nada más una pregunta.
no tienen que hacer más, no tienen que responderla, no tienen que hacer absolutamente nada, porque acuérdense que nada más es un anteproyecto. Nuestra pregunta de investigación podría ser, ¿cuáles son las razones de la discriminación a la población indígena en Cuernavaca, Morelos, y cómo eso atenta contra sus derechos culturales? Y cómo eso atenta contra la diversidad cultural. ¿Cuáles son las causas del acoso escolar y cómo eso atenta contra la diversidad cultural de los niños tal? Y ya. No tienen que responderlo, solamente la están planteando. ¿Sí? ¿Es claro ese tema de la pregunta de investigación? Es una pregunta general. Y en la pregunta de investigación deben de estar asociados sus conceptos. ¿Cuáles conceptos? Derechos humanos y diversidad cultural. Nunca perderlos de vista. Que estos son sus ejes rectores para plantear su pregunta. O sea, el tema que ustedes tienen pensado más los derechos culturales y los derechos humanos. ¿Ok? Bueno. La justificación son como unos 2 párrafos, más o menos, y la justificación son las razones por las cuales están realizando su investigación. Si ahorita ustedes que me han dado estos ejemplos de sus investigaciones, yo les pregunto, ¿por qué razón les interesa? Además de hacer su tarea, obviamente. ¿Por qué razones les llama la atención el acoso escolar o el bullying y no la discriminación contra los indígenas? ¿Por qué razón les interesa más saber estos temas de garantizar derechos sexuales y reproductivos y no otros temas? Porque lo ven. Bueno, en mi caso sería porque lo veo, porque no me gustan las injusticias, porque todos somos iguales, aunque sean indígenas, todos somos seres humanos y no merecemos, nadie merece que les falten al respeto y mucho menos que los hagan menos. Por eso me llama a mí la atención abordar el tema de los indígenas aquí en Morelos. Esa es una razón y muy válida. Pongámosle concepto. Igualdad. A mí me interesa tratar este tema, ¿no?, de la discriminación contra los indígenas, porque tengo conocimiento de que todas las personas somos iguales ante la ley. Y cuando se discrimina a una persona indígena, independientemente de que uno se sienta mal, se está violando un derecho humano. O sea, y esa es tu justificación. Otra justificación puede partir de que es, por ejemplo, yo creo que todos los temas parten de que los miramos, ¿no? De que los vivimos en el día a día. Y también lo podemos expresar como una justificación. Así, en mi vida cotidiana he identificado que a la población indígena se le trata mal por el simple hecho de ser indígena. Entonces, quisiera estudiar este tema para conocer las razones por las cuales se les trata mal y posiblemente identificar soluciones para evitar este tipo de
de prácticas, ¿no? Esas son justificaciones muy válidas. Lo que no se vale, dado que nos estamos basando en el método científico, lo que no se vale es hacer referencia, bueno, es que sí se puede hacer, pero es un proceso bien complejo. Lo que no se vale es decir, pues es que quiero estudiar esto, pues nada más porque, pues porque me lo dejaron porque es mi tarea, ¿no? Eso no se vale decir. Tampoco se vale decir cuestiones así como, pues es que me da lástima, pobrecitos. Como que pobrecitos. Si justamente nuestro razonamiento está partiendo de que las personas tienen derechos humanos, no podemos apelar a la lástima, a la caridad, al paternalismo, sino que tenemos que apelar justamente a los derechos humanos. O sea, porque hay una razón bien diferente entre atender a un grupo de la población por lástima o por caridad, que atenderlo porque son sus derechos. Es totalmente diferente. Entonces, cuando hagan una justificación para un anteproyecto en el ámbito académico, no podemos apelar únicamente pues a nuestras razones sentimentales, ¿no? Así, pues es que siento feo. No, pues es que no es que sientas feo. Te sientes mal porque es una injusticia. Entonces, eso que decimos siempre en términos muy coloquiales, pues es que siento feo. No, no sientes feo. Sientes mal porque estás mirando una injusticia y hay que ponerle nombres y hay que ponerle conceptos. Y eso es hacer investigación desde la ciencia. Lo otro, pues sí, podemos decir, no, pues es que sí, como persona me siento mal. Eso es muy válido. Pero aquí estamos haciendo un ejercicio académico que debe de estar un poco más delimitado. ¿Ok? No sé si es claro esta de la justificación, más o menos serían unos 2 párrafos. Bueno, la delimitación espacial me parece que la tienen muy clara. En dónde se ubica el problema que se está estudiando debe de ser muy específica. Ahorita ya dijeron, puede ser Cuernavaca, puede ser Morelos, puede ser Tijuana. Ahí también hablaron del Estado de México, pero no de todo el Estado de México, sino de la zona conurbada del Estado de México. Debe de ser muy, muy delimitado porque no podemos decir que vamos a estudiar así la discriminación contra la población indígena de todo el país. O sea, son muchísimas personas, es el 10% de la población, son, no sé, 12 millones, y muy diversos, entonces no podríamos generalizar, entonces para eso necesitamos esta delimitación espacial. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Eso es muy sencillo, nada más decir, el proyecto o el fenómeno se da en la zona conurbada del Estado de México. Y si pueden ponerle ahí, entre paréntesis, ¿qué municipios? Muchísimo mejor. O esto nada más se da en mi municipio, decir qué municipio es, o a lo mejor es un conjunto de municipios que comparten el mismo problema, o es una región que comparte el mismo problema, ¿no? O decir nada más en Tijuana está perfecto, porque es un fenómeno sí muy de Tijuana, no es un fenómeno de todo el estado, es muy particular este tema de la población de Haití en Baja California, ¿no? Ok. Respecto de la población, aquí les voy a decir algo. Hay un error aquí en cómo está planteado en las instrucciones de su actividad, porque dice, define la cantidad de personas que participarán en la investigación, y la población en la investigación no se refiere a eso.
Además, esto es muy absurdo porque ustedes son las únicas personas que van a Ajá, que participar vamos a en ver. esta investigación. ¿Qué van a poner así? Yo. Eso es muy absurdo. Para la investigación, la población, es decir, exactamente quiénes. Ah, pues la población indígena de los municipios circundantes de Cuernavaca. Los niños de la primaria, porque no es lo mismo que los niños de la secundaria o que del preescolar, ¿no? Que si pensamos en el tema del acoso. Población, pues población migrante haitiana, residente en Tijuana. La juventud, poner un rango de edad de la zona conurbada del Estado de México. Poner de qué municipios estamos pensando que es la zona conurbada del Estado de México. En la población tenemos que decir exactamente quiénes. Y nada más tenemos que decir quiénes, no tenemos que hacer una caracterización, no tenemos que decir cuántos son, en dónde viven, no tenemos que sacar estadística. En este momento no. Únicamente decir quiénes son. ¿Ok? Bueno, pues ya vamos ahí casi al final. Me parece que vamos con buen tiempo. Ya me cansé un poco de estar hablando, pero ay, déjenme respirar. Muy bien. El marco teórico. El marco teórico es fundamental para la construcción de un anteproyecto. ¿Para qué nos sirve el marco teórico y qué debemos de expresar en el marco teórico? En este anteproyecto es la sección más robusta, son como unas 2 cuartillas. Aquí sí le tienen que echar todo su talento. ¿Qué se expresa en el marco teórico? Los conceptos que vamos a utilizar y la revisión de literatura que hemos hecho. Para esto, ustedes deben de buscar fuentes confiables. Ya saben cuáles son las fuentes confiables y cuáles no. Wikipedia no es una fuente confiable, ya lo hemos hablado. Deben de buscar información en fuentes confiables. Por ejemplo, si se meten a Google, al buscador de Google, pongan en el mismo buscador Google Academic o Google Académico. Y una vez que estén dentro de Google Académico, pueden empezar a buscar palabras. Tal cual, en Google Académico, ustedes pueden poner derechos humanos y diversidad cultural y les van a salir una infinidad de artículos y todos ellos son de fuentes confiables. Esa es la diferencia entre Google, así que lo usamos para buscar cualquier cosa, y Google Académico. Google Académico hace una búsqueda especializada para que podamos hacer revisión de literatura especializada. Si tienen dudas con eso, yo les acabo de compartir, bueno, no les acabo, pero les compartí también unos videos que hice de cómo buscar literatura en fuentes confiables. Literatura, aquí se refiere no a la literatura de las novelas, no. Se refiere a todo lo que se ha escrito respecto a este tema que estamos tratando y que proviene de fuentes confiables. Entonces, en nuestro marco teórico tenemos que plantear qué conceptos vamos a utilizar y qué es lo que sabemos de la revisión de literatura que hemos hecho. ¿Qué conceptos deben de estar? Pues primero, el de diversidad cultural y el de derechos humanos. ¿Qué otros conceptos deben de estar? Pues dependiendo del caso, puede estar, por ejemplo, discriminación, desigualdad social. Este es un claro ejemplo de desigualdad social provocado por un tema de atentar contra la diversidad cultural.
hablar de sexismo, de racismo. Discriminación y racismo no es lo mismo, ¿eh? Ojo con eso. Esto está asociado a cuestiones étnicas, y la discriminación ya vimos que puede ser por todo lo que se les antoje, así. O sea, nos pueden discriminar por cualquier cosa, por tener el cabello de otro color. Por lo general, bueno, no. Pero, sí, son conceptos diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí en nuestro marco conceptual debería de, si alguien va a hablar de migración, deberían en su marco conceptual decir qué es la migración. Si alguien va a hablar acerca de bullying, que yo prefiero el tema de acoso escolar, más bien el concepto de acoso escolar, que está en castellano, debe de decir lo que es el acoso escolar, porque si no, no vamos a entender qué tal que yo pienso que el acoso escolar es por ejemplo, hacerles burla, y alguien piensa que el acoso escolar es nada más pegar. No. Si hacemos una revisión, vamos a ver que el acoso escolar tiene que ver con cuestiones simbólicas y con cuestiones, pues ya así como de darle un golpe a alguien, ¿no? El acoso, hay un acoso que es en redes sociales. Entonces el acoso implica varias cosas. Hay que definir qué es el acoso o qué es el bullying. Maestra, entonces, por lo que entiendo, el marco teórico es como que pequeñas explicaciones respecto al tema tratado, ¿no? Así es. Poniendo las fuentes de consulta. Así es. Van a hablar acerca de los conceptos y van a hablar acerca del estado del tema después de que han hecho una revisión de artículos, de periódicos. Pues a lo mejor puedo identificar con toda claridad cuándo inició este tema de la migración de haitianos a Tijuana. Eso es algo así bien reciente y se explica por las crisis políticas, sociales y económicas del país de origen. Eso se tiene que decir en una revisión de literatura. Pues este tema del acoso escolar no es reciente, nada más que actualmente se le puso nombre y se empezó a estudiar con mayor, pero no es reciente, es un tema ya de antaño. ¿Qué se dice acerca del acoso escolar? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿En qué afectaría los derechos culturales? ¿Cómo afecta los derechos culturales? El tema de la discriminación. ¿Cuáles son los tipos de discriminación que hay? ¿A qué discriminación me estoy refiriendo? Pues a la discriminación que está vinculada con el acceso a los servicios públicos, porque a las personas no las dejan subir al autobús. Entonces, es toda todo ese cúmulo de información que les sirva a ustedes para explicar un problema, el problema. ¿Qué conceptos necesito para explicar ese problema que estoy pensando? ¿Qué conceptos tendría que utilizar para explicar el problema lingüístico de que se están perdiendo las lenguas? Pues necesitaría explicar qué es una lengua indígena y que está mal decir que es un dialecto. ¿Y por qué está mal? Porque es un acto de discriminación. Tendría yo que decir, pues México es un país pluricultural.
en donde todas nuestras expresiones culturales están reconocidas y garantizadas por la Constitución y por todos los derechos humanos reconocidos en este país. Tendría que explicar todas esas cuestiones. No sé si me llego a explicar. Sí, maestra. Sí, está bien. Sí, adelante, adelante. Entonces ahí tenemos que agarrar fuentes confiables, tomar lo importante de cada fuente y expresarlo con nuestras propias palabras, o podemos poner un renglón, algo que sea específico, o tiene que ser todo con nuestras propias palabras. Aquí en el marco teórico sí pueden citar fuentes. Acuérdense, ponerles comillas, abrir paréntesis, apellido del autor o autora o institución, coma, año de publicación. Y ya al final en las referencias ya ponen toda la referencia. También se les compartió el manual de citas y referencias de prepa en línea. Pero sí pueden hacer eso o pueden parafrasear, ¿no? Con sus propias palabras. Ah, pues de acuerdo con la autora tal, el acoso escolar significa que es cuando hay un acto de violencia, estoy inventando, lo pueden parafrasear. Pero esto sí es un poco más nutrido, son 1 o 2 cuartillas. No van a desarrollar así la generalidad, así con más detalle de, ay, aquí, no, es nada más como un poco, porque no van a desarrollar todavía el tema, ya con otros datos que hayan levantado, en un cuestionario, en una encuesta o algo así, eso no se va a hacer. Pero sí se tiene que decir, para este anteproyecto y para explicar las razones por las cuales hay discriminación, voy a utilizar el concepto de diversidad cultural, de derechos humanos, específicamente de los derechos culturales. Voy a utilizar diferentes definiciones de discriminación y los tipos de discriminación y poner cuáles son. Algo muy, pues muy resumido, yo creo que lo pueden lograr. Y finalmente, hasta donde sé, así, explicar cuál es la metodología que van a utilizar. Hay 2 grandes clasificaciones de metodologías, de métodos, una cualitativa y otra cuantitativa. Una es respecto de los números, ¿no? Cuantificar cuántos son, en dónde viven, cuántos años tienen, qué lenguas hablan, cuánto ganan, todo eso. Lo cualitativo es describir la situación, ¿no? Son datos más de cualidades, justamente, de las personas, de los grupos o de las problemáticas. Y hay una metodología que es mixta. Yo creo que hay una tendencia actual a utilizar esta metodología que es mixta por la riqueza de los datos. Si hacemos, por ejemplo, nada más una investigación cualitativa, hay que acordarse que este tipo de investigaciones no se pueden generalizar. Y los tipos de investigación cuantitativa sí, pero se pierde profundidad y dimensión de los datos, porque únicamente hablamos de cuestiones numéricas y estadísticas. Entonces, hay una intención ahora, bueno, ya desde hace varias décadas, de tener una metodología mixta, es decir, de incluir datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero
explicar las razones de la discriminación de las personas indígenas, o sea, contra las personas indígenas, o no, les voy a poner un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, la intolerancia religiosa. Ustedes saben que como la religión católica es predominante, eso no quiere decir que sea la mejor, sino que es predominante en México. Hay localidades en donde si las personas son de otra religión, los corren de la localidad, les queman sus casas, los han agredido físicamente solo por ser de otra religión. Por ejemplo, les cortan los servicios de luz, de agua, así hasta que se vayan. Ahí no tendría razón hacer una metodología cuantitativa porque son muy poquitas personas a las que en este país les ha pasado eso, pero sí es muy significativo que haya sucedido. Y para eso nos sirve hacer una investigación cualitativa, porque tenemos que explicar, independientemente de cuántas personas sean, es atenta contra sus derechos fundamentales, un derecho humano que es la libertad de creencia y pensamiento, ¿no? Y además porque si les cortan, por ejemplo, la luz, el agua, etcétera, por esa razón, los están discriminando y además también están atentando contra sus derechos a tener servicios fundamentales como el agua potable. Entonces ahí nos convendría hacer una investigación cualitativa, porque son poquitos casos, pero sí debemos de saber muy bien las razones por las cuales sucede esto y qué podemos hacer. Entonces, hacer una investigación cualitativa, nos aportaría mucho de eso. ¿Cuándo podemos hacer una investigación cuantitativa? Por ejemplo, este tema del acoso escolar. Podríamos decir, ¿cuántos niños están siendo afectados? Calcular una tasa. No, pues hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que el 10% del alumnado está siendo víctima de acoso. Entonces los podemos caracterizar, ¿no? ¿De qué edades son? ¿De qué situación socioeconómica provienen? Eso es hacer una investigación cuantitativa. Una mixta nos puede ayudar, por ejemplo, a caracterizar a la población haitiana, decir, pues han llegado tantos, hay tantos, aquí en Tijuana, desde hace tanto tiempo, y ganan en promedio tanto. Ahora, ¿cuáles son las causas de discriminación? Pues eso se describe cualitativamente. No sé si me explico con las metodologías. Sí, entonces comentaba que para la investigación se podría tratar en las dos metodologías, ¿no? Como para hacer una investigación un poquito más extensa, más definida. Más robusta. Ok. Sí. Yo siempre recomiendo que se hagan investigaciones mixtas. A veces no se puede, a veces no hay datos. Y hay que empezar a generarlos. A veces no hay datos, no sabemos, ¿no? Y tenemos que hacernos de esa información. Por ejemplo, yo les puedo decir que casi no hay datos de la población indígena. O sea, es tal y tan profunda la discriminación y tan estructural que proviene hasta del propio Estado, que no se tienen datos de la población indígena. Se sabe cuántos son, cuántos hablantes hay, pero si uno busca datos más desagregados de la población indígena, no hay. No se sabe con exactitud. Y ese es un problema de discriminación estructural.
Entonces, no todo se puede hacer cuantitativo. Por eso a veces no se hace, sino que se tiene que partir de una investigación cualitativa y decir justamente eso. Pues es que no hay datos. Necesitamos que haya estadísticas que se refieran a esto, a esto, a esto. Y esa es una investigación. Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una investigación acerca de la educación inicial en México. Y la educación inicial, pues sabemos que es desde los 0 hasta un poquito antes de los 4 años. Son niños muy pequeñitos. No tenemos información de cuántos son, en dónde están, porque algunos ni siquiera los registran. Los registran después de que cumplen 1 o 2 años. Entonces, lo que estoy planteando en una investigación cualitativa que estoy haciendo es que justamente no hay datos cuantitativos. Que cómo vamos a hablar de esa población si no tenemos datos. Pero yo siempre les recomiendo que sea mixta, a menos que sí quieran hacer algo así muy, muy cualitativo, pero todo lo que quieran hacer es válido siempre y cuando sí cuenten con la información, porque imagínense que nada más hagan una investigación cuantitativa y que no existan los datos, pues no es viable su investigación, no se va a poder hacer. Y por lo tanto, su anteproyecto no es viable. Porque su anteproyecto debe de garantizar que se cuentan con recursos disponibles, tiempo, datos, fuentes. Pues no tengo. Pues va a ser totalmente, se viene para abajo tu investigación. Entonces piensen bien en eso, si hay datos, si no hay datos, y buscarlos. Ya saben que en INEGI en general están todos los datos que se puedan, que puedan y quieran. Para este tema específico de la diversidad cultural, yo les recomiendo consultar las páginas de CONAPO, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por ejemplo. Pero en INEGI está todo. Ahí tienen todos los datos más cuantitativos, pero ahí saben si existe o si no existe. Si no están los datos en el INEGI, no existen. ¿Ok? Bueno, pues vamos cerrando. No sé si tengan alguna duda más. Pues con esto yo estaría, pues cumpliendo con no solo cumpliendo, la verdad es que lo hago de todo corazón. Me gusta mucho el tema de la investigación, y considero que es muy importante que ustedes tengan bases sólidas, porque no nada más para hacer esta tarea, sino en general para prepa en línea, pues les va a servir saber metodológicamente cuáles son los pasos. Y porque yo estoy segura que después pueden seguir estudiando en la licenciatura y en la licenciatura van a hacer una tesis. Así es que todo esto que les estoy diciendo en algo les servirá. Yo tengo una pregunta, profe. Entonces, en la metodología, tenemos que explicar qué metodología vamos a escoger, qué utilizar y cómo la vamos a utilizar. Así es. Y también pueden decir en la metodología qué tipo de información van a utilizar. Por ejemplo, pueden hacer nada más una revisión de la literatura. O sea, puede ser nada más un trabajo de gabinete, o sea, nada más de revisar literatura. Pueden hacer un trabajo tanto de revisión de literatura como hacer trabajo de campo. En el trabajo de campo ya saben que hay diferentes técnicas también, cualitativas y cuantitativas. Pueden recoger información a través de cuestionarios, de entrevistas, de grupos focales, de historias de vida, por ejemplo, etcétera. Y también deben de describir cuáles son las herramientas que utilizarían para hacer su investigación. Si es cuantitativa, pues pueden decir que van a hacer encuestas, cuestionarios.
Si es cualitativa, pueden decir que pueden hacer entrevistas, grupos focales, historias de vida, observación participativa. Y si es mixta, pueden decir, pues voy a hacer unos cuestionarios para darme una idea. Y sobre este tema me gustaría profundizar más y también voy a hacer unas entrevistas. Pero nada más van a hacer el planteamiento, no es que tengan que desarrollar el cuestionario, ni decir cuántos, ni a quiénes, no. El puro planteamiento. La metodología más o menos es como, pues como media cuartilla, así como unos 2 o 3 párrafos, me parece que está perfecto. ¿Cómo ven? Maestra, yo ya me preocupé mucho porque no he empezado a trabajar. Esperé precisamente su taller para iniciar mi actividad. Pero ¿usted cree que la pueda concluir de aquí al domingo? ¿Sí? Sí. Maestra, voy a poner todo mi empeño y todo mi tiempo para poderla realizar. Si por alguna razón no se pudiera, me mandan un mensajito a la plataforma y me recuerdan, como me esperé por tomar su taller, así no pude terminar a tiempo y todo eso, hay posibilidad de una extensión. Pero tomen en cuenta lo siguiente, la próxima semana se la vamos a dedicar al proyecto integrador. Sí, maestra, eso es lo que me preocupa también, porque el proyecto integrador es también muy laborioso. Entonces voy a procurar, maestra, dedicarle todo el tiempo necesario y espero concluirla antes y no poder tomar la extensión. Nunca lo he hecho, pero espero que no sea el caso. Pon mucho café. ¿Cómo? Mucho café. Que ponga mucho café. Maestra, yo ya me quedé sin tema. Pero puedes retomar uno de los que les dije, así, eso hay muchísimo, del asunto de la migración, o sea, eso es del asunto de la discriminación a los migrantes, de la intolerancia religiosa, de la pérdida de las lenguas indígenas, de la discriminación contra contra los pueblos indígenas o afromexicanos. De eso hay muchísimo, ¿eh? Maestra, una pregunta, disculpe. ¿Sí? Yo tengo, bueno, ahorita que usted estuvo comentando algunos temas. A mí me surgió la inquietud de trabajar mi anteproyecto sobre la comunidad léxico LGTBI. Ah, ¿Está congruente eso, maestra, o es mucho meterme a mucha investigación? no Por es por la favor. investigación, sino por el tema. Por el tema. Porque no entra dentro de la diversidad cultural. Entra dentro de la diversidad en general. Hay diferentes tipos de diversidades. Y ese es un gran tema y hay una violación tremenda de los derechos humanos contra la población LGBTI y más. Ajá. Pero no entra dentro de nuestros temas de ahora, porque únicamente nos estamos refiriendo al tema de la diversidad cultural. No se crean, yo ese tema, la verdad es que antes de ponerlo aquí, sí platiqué hasta con mi esposo también, que es sociólogo, y estábamos viendo las aristas de este tema de si la diversidad sexual era parte de la diversidad cultural y llegamos a la idea de que no. Mire, qué bueno que le comenté, perdón. Hay un caso muy particular en México en el que creemos claramente que sí es un tema que tiene que ver con la diversidad sexual y que tiene que ver con la diversidad cultural, que son los mushes, la población mushe en México. El tacos de canasta. Como Lady Tacos de Canasta.
Pero es porque muy singular, ¿no? O es un sea, caso muy, muy singular, porque justamente culturalmente sí existe esta diversidad entre ellos El de tercer los género. géneros. No es que no exista en general, pero es que culturalmente para ellos es muy fuerte. A mí me parece que es uno de los únicos casos en los que la diversidad sexual sí es también diversidad cultural, pero sí es un caso muy, muy específico. Entonces, para nuestro propósito de esta actividad, únicamente es lo que está vinculado con la diversidad étnica, indígenas, afromexicanos, con la diversidad lingüística, con la diversidad cultural. ¿Ok? ok. Sí, maestra. Entonces, dentro de esos tenía otro tema que también, bueno, me gustaría, yo creo que va a ser ese, el de los migrantes, que no precisamente tiene que ser uno en un estado o en un lugar específico. ¿Se puede considerar ese tema? Sí, claro que sí. Acuérdense que puede ser migración de otro país o de hecho hasta migración interna. Por Ajá. ejemplo, hay muchos indígenas de Oaxaca, de Guerrero, que se van a trabajar a los plantíos, a Baja California, a Sinaloa, y allá también hay mucha, bueno, en todos lados hay mucha discriminación y también pues la migración interna, ¿no? O sea, la Exacto. migración desde todos los grupos indígenas que hay en todo el país que se van a la Ciudad de México o al Estado de México, también ese es un tema, hay mucha discriminación y todo esto. Ah, ok. Entonces consideraré ese, maestra. Muchas gracias. Qué bueno Muy que le bien. comenté porque si no iba a trabajar y no iba a terminar. Perfecto, pues si no hubiera alguna duda más, con esto daríamos por concluido. Yo les voy a compartir la presentación por si necesitaran ahí algo. Yo sí tengo bueno, estoy igual que la compañera, ya trabajé en lo que es mi portada, ya puse los títulos negritas y como lo especifica, nada más es para ya desarrollar todo lo demás. Me quise esperar a las especificaciones que usted nos está dando. Ahorita lo que yo estoy viendo más que nada es pues leer o todo el anteproyecto prácticamente va a ser con nuestras propias palabras, ¿verdad? El marco teórico Ajá, pueden utilizar mucha cita, pero cita incorrectamente, por favor. sí, sí, yo he Las tenido comillas, todo problemas eso. con eso, sí, Aunque es amplio, no es todo con sus propias palabras porque, bueno, difícilmente ustedes podrían, no es porque no lo puedan hacer, sino porque hay ajá, conceptos muy específicos, ¿no? sí, sí, Muy particulares, muy especializados, ¿no? Por ejemplo, eso del acoso escolar, pues uno sabe más o menos qué es, pero no es lo ajá, mismo tener ahí, pues este autor, esta autora está diciendo esto. Entonces, sí, en este marco teórico sí podemos citar mucho y de hecho debemos de hacerlo. Tal autor está diciendo esto, pero tal autora está diciendo esto. Tal organismo internacional dice esto, pero tal institución del gobierno mexicano dice esto. ok. Entonces ahí sí, no sé, eso no es así todo de su inspiración. Lo Se pueden puede decir citar. que será un 90% nuestra inspiración y el otro 10% con el apoyo del Internet. Y tenemos que citar y referenciar en el marco teórico. Inclusive puede ser más, pueden citar así, no sé, el 50% de lo que escriban, siempre y cuando lo citen bien, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es el Ok. tema que luego sucede, ¿no? Sí, 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 porque a veces sí tenemos fallas en citar y referenciar correctamente. Lo acepto, yo he tenido esas fallas de que no, no le entiendo bien a ese tema, no se me da bien ese tema, pero estoy trabajando en eso. Muy bien, me da muchísimo gusto saberlo. Bueno, pues Yo, antes de que se vaya maestra, ajá, ahora sí que la última. En las indicaciones de la actividad
bien especificado que utilicemos la información que utilizamos en la actividad anterior. Bueno, yo ahorita pues ya no la voy a utilizar. ¿No hay ningún problema? No, Ok. no, siempre y cuando sean fuentes confiables. Ah, no, sí, de eso no hay problema. Ay, tengo que volver a empezar. Por eso, en mis recomendaciones de mi sesión en vivo de los martes, siempre les digo, lean las instrucciones, lean la rúbrica, lean el contenido. Si tienen alguna duda antes de empezar, díganme, por favor. Mejor Ya ve que lo pregunten. escribí en la semana, fue por lo mismo, porque así como que algo no estaba funcionando y por eso lo escribí. Porque Es que dije, no, yo algo. creo que te puedes quedar con el mismo tema, pero sí está un poquito más complicado, por lo que comenté hace rato, Sí. que eso es como unas bolas de billar. O sea, No, sí de hecho, están vinculados los temas, pero tienes que agarrar una finura así en cada concepto para poder explicar lo demás. No, y no es sí lineal la explicación. viene, porque donde viene, por ejemplo, mucho es en los informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ajá. Ahí sí lo especifica, pero viene muy general. Se avientan más hacia El Salvador, hacia las áreas del Caribe y esto. Y México casi no lo toca. Lo que yo vi, por ejemplo, en la información que tuve es que los del Instituto de la Mujer del municipio fueron los que gestionaron las conferencias. Entonces de ahí agarré, hay un montón de información, pero pues es que somos zona conurbada. O No hay anímate, porque lo que puedes hacer es que puedes delimitar muy bien tu población y decir que es población indígena y que al no haber información en su lengua, con referentes culturales de su contexto, hace difícil que se pueda, hablar de sexualidad, que se les pueda dar información o que ellas mismas y ellos mismos, las jóvenes y los jóvenes, demanden información justamente por estas estructuras que tienen a veces, sí. que atentan contra ciertos derechos. Anímate, lo puedes hacer, nada más que si no es tan directo el tema, tienes que rascarle mucho. Pues me voy a aventar. Órale. Ya si me pone menos de 90 ya me pondría a llorar. Voy a considerar todo esto que me dices para tenerlo en la mente cuando esté haciendo la evaluación. Bueno, pues ahora sí ya me despido porque la verdad es que ya he tenido muchas reuniones este día, me está doliendo, ya no puedo hablar, pero sigo al pendiente de ustedes por cualquier cosa, ¿no? Ya saben que ahí en el mensajero de la plataforma. Les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar, qué bueno que se interesaron. Voy a dejar la grabación también en el foro de novedades, la presentación que utilicé ahorita, y pues bueno, sigamos cuidándonos, ya saben que este tema pues de la pandemia todavía no nos deja. Así es que, bueno, sigamos con las medidas pertinentes. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra, Gracias. igualmente. Que esté bien, hasta luego. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bye.